Buen día, buen día. ¿Cómo están? Aquí comenzando este vivo. Me voy a presentar para los que no me, me conocen. Soy Miriam Arévalo, eh, docente, eh, esposa, madre, abuela, eh, consultora en bioexistencia consciente eh, desde el año 2022, haciendo el camino en el Instituto Humano Puente con Pablo Almazán y Lucrecia Bianchi, eh, y en formación continua en Genúa, Yo Bebé, Campus y viviendo esta hermosa experiencia de la bioexistencia consciente. Ahí hay compañeros, colegas que se están uniendo. Les voy a pedir que me digan si se escucha bien. Me pongo los anteojos y me los saco porque me da la luz de frente y veo que hacen espejo. Eh, Están ahí, saludo a Claudia, a José Luis Lamazares, que te cambié el apellido, amigo, cuando estuve en un adelanto que hice. Ya lo vamos a ver con qué tiene que ver esto. Les agradezco a todos los que se van uniendo y, y a los que lo van a ver después también. Les quería compartir un poquito cómo fue surgiendo. ¿Se escucha bien? Los que están ahí me pueden contestar si se escucha bien. Sí, gracias Claudia ahí. Silvia que se unió también, gracias a todos por estar. Eh, Estoy haciendo estos movimientos para mostrarme, eh, y, y que me conozcan y, y transmitir un poco cómo es la bioexistencia consciente para mí, cómo la aplico en mi vida, cómo la aplico acompañando a mis consultantes, este, cómo seguimos aprendiendo y sanando todos juntos, eh, y es maravilloso vivir de esta forma, con esta conciencia. Bueno, ¿cómo surge esto de revisar mi historia laboral? Surge porque empecé a hacer los trámites para jubilarme de mi actual eh, tarea, trabajo que hago en forma de dependencia, que es de docente. Soy preceptora en un instituto terciario, y bueno, ya me está costando ir y quiero estar siempre justo en ese horario, es cuando se hace el campus o muchos encuentros, y bueno, siento que ya es un ciclo que tengo que ir cerrando, pero siempre me pasa este que, que me cuesta irme después de los lugares. Y más con este trabajo que para mí fue en el primer trabajo que realmente me sentí muy valorada, eh, reconocida, sintiendo que podía dar un servicio realmente, acompañar a mis alumnos, ayudar a concretar el sueño de llegar a recibirse de la carrera. En unos años tuve a cargo la carrera de inglés, después también la de educación especial, ahora matemática. Este, es un instituto donde son 9 profesorados y bueno, pero ya quiero estar en mi casa en ese horario y dedicarme exclusivamente a trabajar como consultora y bueno, hacer todo esto que me gusta, los encuentros que me gusta, así que en eso estoy. Y cuando empiezo a hacer los trámites, ahí me dice Silvia que me escucho un poquito bajo, a ver si ahora me escuchás mejor.
Cuando empiezo a hacer mis trámites jubilatorios, hay unos años de aporte que desaparecieron mágicamente del ANSES y que los necesito. Y entonces empiezo ahí a ver qué había pasado en mi vida en esos años, en el trabajo que había realizado. Y, y bueno, de ahí empiezo a ver cómo fui haciendo este recorrido en mi vida con los trabajos y cómo con cada trabajo que fui realizando, eh, que yo los iba a hacer por una necesidad de ingresar dinero, de traer alimento a mi casa, eh, después me doy cuenta que con esos trabajos también me fueron trabajando a mí, porque el hecho de ya no querer estar más en un lugar, de hacerlo porque no me quedaba otra, pero viendo de qué quería trabajar, siempre había querido ser docente, me había dejado de estudiar muy chica porque a los 15 años me casé, estaba embarazada esperando a mi primer hijo y bueno, ya entré al mundo adulto, este, y de ahí ya siempre pensé que iba a volver a estudiar y que quería ser docente. Yo decía maestra. Después con el tiempo fui mutando a profesora. Este, eh, y mi primer trabajo, ya lo adelanté en un videito que subí, fue limpiando como doméstica en la casa de una prima que era maestra, donde ahí yo tuve que aprender cómo se hacían las cosas, tenía que dejar mi hijo con mi mamá, este, para ir a trabajar a ese lugar. Era la casa de una prima y yo veo cómo yo venía ya con esta necesidad de limpiar, de sacudir, de desempolvar, de lavar y poner los trapitos al sol para volver a ordenar en mi vida y en este árbol, ¿no? En esta vida corta y de toda mi vida larga, la de mis ancestros. Y empiezo a darme cuenta cómo vamos realizando tareas eh, que siempre son para reparar cosas que atrás, atrás o en mi vida anterior o la de mis ancestros, dejaron dolor, significaron, o sea, las mujeres no salían a trabajar en la época como ser de mi abuela, que quedó viuda, mi abuela paterna quedó viuda con 6 hijos, y bueno, ella o cosía o lavaba en su casa para otras personas y, y le resultó muy difícil criar esos hijos quedando sola con ellos. Y yo veía a mi mamá en mi casa y me acuerdo, y cuando lo recuerdo lo vivo, me molestaba la pasividad de mi mamá. Ella era como que tenía un mundito muy chiquito dentro de casa y se ve que a mí me transmitió todas esas ganas de salir al mundo, y hacer y proveerme y proveer a los hijos a la familia de lo que se necesita y no esperar que lo traiga el hombre. Yo tuve que trabajar mucho eso para poder ocupar mi rol más femenino, para poder permitirme pedir o dejar que el otro también resuelva, esperar los tiempos del otro. Ha sido una tarea muy importante para mí. Si alguno de ustedes quiere compartir eh, lo que le ha sucedido con sus trabajos o le caen fichas, si lo quiere compartir, estaría muy bueno. Bueno, después de esa tarea,
me vine a Buenos Aires con 20 años, con mi esposo y mi hijo, a probar suerte, a buscar un mejor bienestar. Y bueno, fue un nuevo desafío venir de una ciudad pequeña a, a Buenos Aires, que era inmenso, es inmenso, era un mundo para mí, y viajar de un punto al otro, haciendo lo único que sabía hacer, que era limpiar. Entonces los primeros trabajos fueron por agencia, una agencia que estaba en Once, y por ahí me tenía que tomar un colectivo para ir a Olivos, y bueno, todo el miedo de perderme, todo eso con mi hijo, que tenía 4 añitos, llevándolo para todos lados conmigo. Vivíamos en ese momento en un hotel eh, en Villa Urquiza. Y después empecé a limpiar edificios. Fui a trabajar a un barrio del Hogar Obrero, que está ahí en Avenida Elcano y 14 y Elcano y no me acuerdo cómo es la otra, va a una cuadra de 14 de julio, que era donde yo vivía, a limpiar el edificio. Y dentro de ese edificio también trabajaban casas de personas ahí, ¿no? Aprender de vuelta un montón de cosas, siempre limpiando y ordenando casas de otros y aprendiendo nuevas formas de vida, ver que había otras formas de vivir, que no eran solamente lo que yo conocía. Eh, Sostener el alquiler de donde vivir y del hotel era mucho, porque trabajábamos los dos. Entonces empecé a buscar un edificio, pero para vivir, para trabajar con vivienda. Empecé a buscar una portería, hasta que lo logré, y fui a trabajar una portería en la calle José Hernández, donde trabajé 6 años, y esos años eran los que habían desaparecido, que ahora volvieron a reconocérmelos. Y de vuelta me pongo sobre mis hombros eh, una responsabilidad muy grande, porque era eh, me daba la posibilidad de tener la vivienda, o sea, que el techo de mi familia dependía de mí. Había momentos que me quería ir, que no soportaba, no tenía, trabajaba de lunes a lunes, solamente tenía 3 horas libre, y bueno, mi sueño era irme a vivir a un lugar con patio, este, y, y siempre estuvo la idea de estudiar, de estudiar. Y empezar de cero no quería, y traer los papeles de Uruguay para que me los reconocieran era mucho lío, no lo podía hacer. Y bueno, hasta que me separé, y ya después, en pareja con Rogelio, alquilamos una casa con la idea de que yo iba a cuidar chicos. Él trabajaba en pintura, una casa con patio para poner juegos y cuidar niños ahí en mi casa, cosa que no funcionó. Así que volví a la limpieza de departamentos, oficinas, venta de ropa, de eh, eh, perfumería por catálogo, de Tupperware, de todo lo que surgía. Y en la época de Alfonsín no pudimos sostener ese alquiler, y terminamos viniéndonos a vivir a la provincia, buscando la provincia acá. Y cuando llegué a buscar trabajo en Moreno, que fue el lugar donde nos asentamos, eh, me resultaba muy difícil, y fui a trabajar los fines de semana a un country, a conocer otro mundo totalmente distinto, en el que los domingos vivía en ese mundo hermosísimo, de una casa hermosa, de
todas las comodidades, y después el día lunes volver a la casa donde vivía, que era el ranchito, le decíamos, el ranchito guapo. No tenía pisos, el techo muy bajito, sin cielo raso, las paredes de los dormitorios eran de madera sin forrar, o sea, el polo opuesto. Siempre con la idea de, ahí alquilábamos también, con la idea de tener nuestra casa propia, empezar a construir lo nuestro o a conseguir algo donde pudiéramos eh, construir nuestra casa. Y luego consigo trabajo en un supermercado. Fui a trabajar a un supermercado, a la carnicería. ¿Qué tenía que ver la carnicería conmigo? Mis padres se conocieron trabajando en un frigorífico, en el frigorífico Anglo de Fray Bentos. O sea que es lo que había significado vida, estaba en mi proyecto y sentido, y ahí fui a relacionarme con la carne, a estar entre las medias reses, a embandejar. Y es maravilloso ver esto, ¿no? Que lo que dio por resultado vida lo tengo que repetir. Y esto muy fuerte que he tenido en mí de traer el alimento, de que no falte el alimento a mis hijos. Los peores momentos de mi vida fueron cuando no tuve para alimentar a mis hijos. Fueron momentos muy duros. Y después me pasaba que trabajando en el supermercado podía traer el alimento, pero estaba lejos de mis hijos. Esto que sufrieron mis abuelos, tanto mi abuelo paterno y mi abuelo materno, a los que no conocí, porque cuando yo llegué a este plano, o sea, no nos encontramos en esta vida corta, pero sí nos conocemos, sí están en mí. Ellos sufrieron mucho eso, porque ellos iban a trabajar lejos de su casa, hacían trabajos rurales, o sea que estaban lejos de la familia, como se movilizaban a caballo y eran largas los caminos que tenían que recorrer, se quedaban asentados el tiempo que terminaba el trabajo. Y después cuando volvían a la casa, por ahí el dinero que traían no era suficiente. Así que yo lo vivía en carne propia esto. Si tenía trabajo, tenía que estar lejos de mis hijos, ir buscando una alternativa. Lo que sí aproveché siempre los trabajos que hice como para mejorarme yo. O sea, cuando estuve en el supermercado empecé a estudiar el secundario, lo retomé, rendí las materias, el primario lo rendí libre para tener el certificado y empecé el secundario. También aproveché esos momentos de trabajo con un sueldo fijo para poder comprar cosas para construir nuestra casa, porque ya habíamos conseguido este terreno y ahí empezamos y acá pusimos una casilla que esta vez era nuestra, y empezamos a construir nuestro hogar. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo, si se está haciendo denso esto para ustedes. La idea era contarles cómo surgió esto, cómo fui haciendo esta revisión en mi vida, cómo ha sido esto de criar, de maternar, de alimentar, de trabajar, vivir en esa disyuntiva. Si me voy a trabajar para buscar el alimento, estoy lejos de mis hijos, a la vez no me puedo quedar en mi casa esperando que el hombre traiga cuando pueda. El ubicarme en el lugar femenino, el dejarme también contener, crear
un compañero que me proteja y que traiga el alimento, sea el que vaya a cazar y traiga el alimento eh, para dar el cobijo y para criar los hijos. Me ha costado. eh, y bueno, quería compartirles eso y decirles que luego de terminar el secundario de grande empecé a pensar en hacer el profesorado de matemáticas, pero bueno, eh, en ese momento que dejé el supermercado, la forma que encontramos de trabajo fue hacer un trabajo juntos con Rogelio, que en ese momento estaba levantando pedidos para otra persona de fotografía domiciliaria para hacer los cuadritos, los murales, los llaveritos. Y yo le dije, ¿por qué no lo hacemos para nosotros? Y compramos 2 equipos de fotografía, la cámara, los flash. Hicimos cursos y empezamos a trabajar de eso. Y trabajamos desde el 91 hasta el 96 seguro. Mientras tanto terminé mi secundario, pero ya había habido un cambio en la economía del país, ya no se sacaban fotos, volvemos a pasar necesidades, y, y en ese momento me sugiere Isabel, con quien yo estaba yendo a trabajar en un grupo, sobre todas estas cosas que me pasaban, y me sugiere que haga pan y venda pan. Y yo enojadísima, ¿cómo voy a vender pan? Y ahí surge lo que después fue un emprendimiento maravilloso, la canasta de Flora, un emprendimiento de panadería donde también fuimos a estudiar y a aprender y a llevar nosotros ahora el alimento a otros. Y fue maravilloso porque ahí yo sentí que ya nunca más ni yo ni mi descendencia iban a pasar hambre, porque había descubierto algo que mi inconsciente había escrito en un papel y yo lo había guardado y un día lo encontré que decía: la miseria está en mi mente y la abundancia está en mis manos. Y realmente fue así. Me emociona todavía porque cuando lo empiezo a desarrollar empiezo a encontrarme con mi propia abundancia. Voy a leer algunos de los comentarios y gracias, porque dice Claudia: nada denso, me emociona tu camino, diversos y de crecimiento. Gracias. Vive bonito, dice: hola Miriam, mi mamá siempre trabajaba mucho y daba más de lo que correspondía y eso no era remunerado. Yo hice lo mismo muchísimos años y recién lo entendí cuando estuve en mi consulta. Qué maravilla, ¿no? Esto de que tiene que ver con nuestra propia desvalorización, ¿no? Siempre sentía que era el último orejón del tarro, digamos, ¿no? Que iba a ser lo que otro no quería hacer, limpiar, hasta que pude encontrar esto, ¿no? De que mientras iba haciendo ese trabajo de limpiar, iba limpiando mi propia historia, iba encontrando debajo de todo eso que iba sacando mi propio valor, encontrando que yo ya no quería trabajar de eso, pero que entonces me tenía que preparar para lo que quisiera trabajar. Y es maravilloso, ¿no? Es maravilloso darse cuenta que el trabajo no es solamente el dinero, a la vez es el dinero que necesito para seguir creciendo, viviendo dignamente, pero es una forma maravillosa de crecer. No sé si se me escapa algo más que quería eh, compartir. Gracias a todos los que me están acompañando. Esto es re importante para mí.
en cada trabajo que he comenzado, me ha costado mucho creerme que estaba capacitada para hacerlo, porque bueno, cuando después pude estudiar, cuando sentí orgullo de mi trabajo de panadería, cuando me sentí orgullosa de mis panes, a los que arrastré a Rogelio conmigo a que amasara y juntos desarrollamos y con la familia este emprendimiento donde donde empezó siendo el amasado de un pan y terminó siendo una panadería donde hacíamos de todo, donde nos capacitábamos y hacíamos además pizzas, pisetas, tortas, nunca hicimos tortas así de cumpleaños y eso, pero sí pastas frolas, tortas de ricota, o sea, de todo. Y todo lo que me pedían hacía medialunas rellenas, facturas, y yo me maravillaba de que todo lo que amasábamos, todo gustaba y nos pedían y hacíamos, este, y mientras hacía eso, también iba estudiando y no pude sostener la universidad, que estaba haciendo de profesorado de matemáticas, y me vengo a hacer la carrera de analista de sistemas, que también me permitió cuando me recibí trabajar en la docencia. Hice una capacitación docente, para poder estar en el listado oficial y dar clases de NETIC, de todo lo que es tecnología, de matemáticas también, y me permitió ingresar a este instituto a trabajar como preceptora, que me costó mucho tomar la decisión de tomar ese cargo, el primer cargo que me estaba esperando, eh, y, y la verdad que es maravilloso el camino que hice ahí dentro del instituto, eh, lo que ha significado de rico para mí poder ver también acompañar a otros, a los alumnos. Yo estoy como preceptora a cargo de la parte administrativa y de acompañar a los alumnos, de explicarles las correlatividades de las materias, cómo se dictan, la cantidad de años que tienen para rendir los finales, o sea, toda la guía que mientras uno está estudiando, no siempre puede entender todo. Y me encanta ir. Fue como combinar un poco esta parte mía de maternar con la docencia, ¿no? Y acompañarlos y apoyarlos en los momentos que flaqueaban y querían dejar, hablarles mucho para que siguieran, y muchos llegan a recibirse y es una cosa maravillosa, ¿no? Pero bueno, hoy ya me quiero ir de ese lugar. Quiero dedicarme solamente a la bioexistencia consciente, a las consultas, a seguir este camino maravilloso de despertar, despertando con otros. Acá la leo a Laura, que dice: cocinar, llevar el alimento, buscando reparar la carencia, el hambre de nuestro clan. Totalmente, totalmente. Vivo en mí a mis abuelos. Mi abuelo muere, uno de mis abuelos muere de cáncer en el estómago, y yo lo sentí, y sentí ese dolor en mi estómago, un día, y empecé a llorar, a llorar, a llorar, conectando, y no sabía quién era esa identidad inconsciente que me habitaba, y, y, y sentí que mi abuelo, que se estaba muriendo, y decía: no pude sostener, alimentar a mis hijos como correspondía, no pude estar con ellos el tiempo que quería, y ahora me estoy muriendo y estoy dejando a esta mujer con todos estos chiquitos. ¿Qué va a ser de ellos? ¿Cómo van a ser? Es más,
decía, a mi chiquito que vivió un año casi no lo vi y todo ese dolor está en mí, así que eso he venido a trascender y a sanar y les digo, es mi tiempo, a eso vine y estoy tomando eso que vine a realizar lo estoy haciendo de la mejor manera posible y la manera es esta, eh, viendo en mí y acompañando a otros, porque cada consultante que viene a traerme una parte de esa historia, de esa desvalorización, de ese ir a trabajar de lo que pueda, ¿no? Tenemos que elegir de qué queremos trabajar, y cómo queremos vivir. Cada día tenemos que, y bueno, ponernos en marcha, no esperar que vengan a nosotros las cosas, sino ponernos en movimiento para poder lograr lo que sí quiero. Gracias, Luzatis. Dice qué emoción escucharte. María Eva, querida, mi compañera de trabajo profundo de los martes con Isabel. Ella fue parte de ese amasado que me costó también en un principio creer que podía hacer el pan y que esperaban después la canasta que llegara con los pancitos calentitos mientras hacíamos nuestra terapia grupal y en los momentos densos nos comíamos todo y siempre nos reímos porque nos seguimos encontrando y disfrutando. Gracias María Eva, querida. Este, fuiste parte y sos parte de todo eso que increíblemente, pero creíblemente, María Eva es de Enrique Carbó, Entre Ríos, el lugar que dejó mi abuela para irse a vivir a Uruguay y que es hermoso encontrarnos, María Eva, siempre y abrazarnos con este pecho entrerriano. Gracias, gracias, son amigas de mi corazón y gracias a todos los que están. Y bueno, les quiero contar que el miércoles a las 2 de la tarde voy a recibir a José Lamazares, no Salamares, como dije. Este, Así que vamos a hablar de esta pasión justamente de amasar el pan, lo que significa el alimento, llevar a otros y crear el pan nuestro, ¿no? El pan nuestro de cada día. Yo había hecho un logo en un momento para la canasta de Flora, que se llamó así el emprendimiento, la canasta de Flora, porque primero me quejaba porque no tenía trabajo y después porque no tenía tiempo para mí porque tenía mucho trabajo. Entonces digo, la canasta de Flora por la gata Flora, que nada le venía bien, ¿no? Y había hecho un logo que decía, el pan nuestro de cada día te damos hoy. Y de eso se trata. Es maravilloso lo de amasar el pan, de dar el alimento. Hoy que todos nos dicen, y hoy que estoy restringiendo las harinas, este, a mí me costó también después dejar de hacer el trabajo del emprendimiento, saber que ya había cumplido con, con su con su cometido en mi vida y que ya tenía que empezar a estar desde otro lugar. Tus movimientos dan fe de tu evolución, de tu camino de conciencia. Bueno, esa es la idea, de que escuche a alguien y diga, ah, mirá, se puede, entonces puedo revertir mi situación, sí, puedo, sí, totalmente, es para eso. Ojalá esto le llegue a personas que estén dudando de, de su capacidad de poder salir de la situación que estén viviendo. Así que bueno, esto es lo que les quería compartir, invitarlos para el próximo miércoles 18 a las 14 horas, donde vamos a seguir hablando con José, este, eh,
con José Luis lo que es el pan y lo que es la panadería para nosotros. Gracias a todos los que estuvieron, a los que lo van a ver después. Espero poder guardarlo y subirlo y compartirlo. Y esto también es un desafío para mí. Son movimientos que tengo que hacer para que me conozca, para que me conozcan, para que me pueda buscar quien esté resonando conmigo y lo pueda acompañar en un camino de consultas para transformar su vida. Ha llegado el momento que esa es mi tarea. Así que gracias a todos y nos estamos viendo. Hasta el martes. Hasta el miércoles, perdón. Hasta el miércoles a las 14 horas. Gracias, Silvia, por estar siempre. María de los Ángeles, a Laura, Laura Patrón Roche, a Ana Maurno, gracias, Paula, gracias a todos. Los quiero, son re importantes en mi vida. Gracias.